Ayer en una de esas preguntas que solemos hacer en la cuenta de Facebook, se me ocurrió poner algo así como ¿qué palabras asocian ustedes a la Casa de la Literatura? ¿No? Y la gente respondía encuentro, cultura, libros, inclusión. ¿No? Encontraban muchas palabras sueltas, y en este video hemos estado viendo, hablando de cultura y de inclusión, distintos públicos, distintas actividades. Están aquí nuestros abuelos y abuelas cuentacuentos, está el mapa literario, las exposiciones, los conversatorios, el club de lectura, ¿no? que trae a distinto público, ¿no? Entonces vamos a conversar un poco de esto. Quisiera invitar por favor a pasar aquí adelante a nuestra directora Milagros Santarriaga, nuestro equipo de investigación literaria, Diana Amaya, Diana Maceda, que nos han estado participando. Y bueno, en la parte de exposiciones también hay una preparación detrás de ella. Tenemos la parte de la curaduría, ¿no? Está nuestro compañero, colega Daniel Contreras. Por favor, Daniel. Y también, bueno, tenemos este encuentro, este diálogo también con la escuela, con los maestros. Y por favor, Cristel Pest, bienvenida. Bueno, tenemos muchas actividades esta noche, así que quería empezar simplemente diciéndoles que esto se trata de conversar, de contarles a ustedes qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Simplemente para dar un poco el play de honor, si se quiere, el punto de inicio. Bueno, mi nombre es Jaime Cabrera, me he presentado, y yo soy jefe del equipo de promoción literaria, y llevo aquí casi un año, ¿no? En noviembre se cumple un año desde que estoy aquí en la Casa de la Literatura, y yo veía que aquí siempre había muchas actividades, siempre ocurrían cosas adentro, y cuando entré aquí vi que el reto era dar a conocer lo que ocurría aquí. Y en esa tarea me fui encontrando también que los medios de comunicación no tienen mucho espacio para esto. Así que se me ocurrió como una estrategia, una suerte de medio o poder paralelo, impulsar las redes sociales, ¿no? Entonces, de cierta forma, las redes sociales se convirtieron en un aliado que permitieron promover las distintas actividades. Una, por ejemplo, la de Julio Ramón Ribeiro, me asombró porque ese día en Lima se presentaban 3 libros y había este evento, ¿no? Y vino mucho público joven, le pedían autógrafos al hermano de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Fue increíble. Entonces hay espacios para que todos participen. Bien, entonces yo quería empezar con Milagros Santarriaga, nuestra directora. Hola Milagros, buenas noches, bienvenida. Quería que nos comentes, nos empieces a empezar este diálogo con el público, cómo ves las tareas y todo esto que hemos venido haciendo y que seguimos haciendo con el público, ¿no? Hablamos de una diversidad de actividades, de distintos programas, eventos, y últimamente los periodistas, bueno, que suelen hacer preguntas, a veces ya hechas o de molde, te decían ¿qué hace la Casa de la Literatura para fomentar el gusto por la lectura, ¿no? Y ahí, bueno, tú decías algo, de ver si también ahora nos completas un poco. Bueno, muy buenas noches, espero me escuchen bien, sí, estamos en familia. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este momento que es realmente un momento de familia, contarnos entre nosotros mismos y para ustedes que son visitantes asiduos de la casa, cómo es nuestro trabajo, que se interesen por lo que hacemos ya desde su corazón, desde sus entrañas, cómo funciona esta institución, es muy grato para nosotros. Realmente pensé que quizás no era algo que convocara a tanta gente. Estoy sorprendida, gratamente sorprendida. A tu pregunta, Jaime, ¿qué hace la Casa de la Literatura Peruana? La Casa de la Literatura Peruana es, desde esta gestión actual,
desde nuestra gestión, considerada, concebida, conceptualizada como un centro cultural dedicado a la literatura, un lugar donde se propician distintos encuentros, no solo a través de la lectura, por supuesto está también el momento de lectura, pero distintos modos de acceder a la literatura. Una tarea que debimos cumplir al inicio, pensando en esta pregunta constante, si la Casa de la Literatura es un lugar donde se promueve la lectura, ¿no? Es una pregunta constante de los periodistas, y creo que no solo los periodistas, de muchos ciudadanos desde distintas perspectivas y desde distintas necesidades. Surge la pregunta si este lugar surgió para resolver problemas de lectoría en el país. Bueno, este lugar, según mi comprensión de los hechos, surge, por supuesto, cuando el Estado se preocupa por la lectura en el país, y entonces surge Plan Lector, por ejemplo, ¿no? Que el próximo año cumple 10 años, un programa para escuela, para que en las escuelas se lea un poco más, y Plan Lector propone de manera bastante sencilla, si se quiere, 12 libros al año. En ese mismo contexto de preocupación desde la política pública por la lectura, surge también Promolibro, que era una dirección o un área del Ministerio de Educación que luego se convirtió en la dirección del libro. Y un poquito después, ya con otro gobierno, surge la Casa de la Literatura, nace la Casa de la Literatura peruana, también nace la Casa de la Música y la Casa de la Gastronomía, a las tres en un periodo más o menos breve. Nosotros sí trabajamos propiciando lectura, pero específicamente un tipo de lectura, la lectura de literatura, el conocimiento de la literatura, la experiencia literaria en sus múltiples formas, en las múltiples formas en que esta es posible. El acercamiento a la literatura no es siempre un acto individual. Nosotros estamos seguros y de hecho promovemos que la literatura sea una experiencia colectiva. Por ejemplo, las exposiciones que realizamos aquí en la casa apuntan a eso, a que venga un grupo de escolares, un grupo de investigadores, un grupo de amigos y puedan conversar sobre algún tema que esté en exposición. La exposición de Julio Ramón Ribeiro fue particularmente propicia para ello, porque era un autor profundamente querido, y a pesar de tener 40 o un poco más de fotos, de retratos de él reiterados, que podría resultar algo profundamente aburrido, la misma persona 40 veces, pues nadie se aburría, sino que la gente se emocionaba y se enternecía un poco más y lo compartía y lo comentaba. Entonces una exposición como esa, de retratos, nos permitió entrar a la literatura, por ejemplo, desde esa sensación de intimidad que un autor como Ribeiro nos permite tener. Una exposición muy diferente fue la que celebramos por el aniversario de La Ciudad y los Perros, que se propuso más bien como un montaje, si se quiere, escenográfico, ¿no? En el que procuramos que el visitante se sumergiera en la novela, entrara en la novela. No nos preocupamos si la había leído antes, si nunca la había leído, si ya la había leído más de 3 veces. Por ahí no estaba nuestra pregunta. Lo que propusimos fue un acto de inmersión en un texto que, aunque sea como rótulo, ya se reconoce. Sabemos, porque la película ya ha generado, ¿no?, en la ciudadanía todo un imaginario, que la novela al menos tiene 2 grandes escenarios, que es el colegio y la ciudad. Y entonces levantamos, Diana Amaya, que está aquí, fue curadora de esa muestra, levantamos eso en un espacio rectangular, el espacio de la ciudad y el espacio de la escuela. Y entonces era proponer, si se quiere, una lectura, una interpretación que hicimos aquí en la Casa de la Literatura sobre esa novela y divulgarla. Seguramente la novela tiene muchos otros sentidos. Nosotros elegimos una propuesta de lectura y la divulgamos a partir de ello. Eso pensando un poco en las exposiciones, pero en la casa hay un montón de propuestas distintas. Los abuelos cuentacuentos que están aquí, que siempre nos acompañan, que son nuestros voluntarios y que nos ayudan a trabajar con la narración oral y nos ayudan además a que la casa no solo sea un centro, centrípeto, es decir, que todos vengan aquí, sino también centrífugo, mucha gente, que podamos nosotros empezar a llegar a otros lugares donde la lectura también es necesaria, es propicia, se disfruta.
Entonces los abuelos van trabajando aquí en la casa, es cierto, en su formación como narradores, también en la recolección de su acervo, de aquellos relatos que ellos comparten con los diferentes personas que los oyen, pero van saliendo de la casa y llevan a través de la narración oral la literatura. Eventualmente la tradición oral, en otros casos no necesariamente, pero es la narración oral lo que utilizan ellos como vehículo. Pienso también en los murales, ahora que estamos trabajando tanto en el reto de la interdisciplinariedad. Los murales, una propuesta plástica para abordar literatura infantil, y bueno, por supuesto están ya evidentes los espacios de lectura, la Biblioteca Vargas Llosa, la Sala de Literatura Infantil, que pronto vamos a reinaugurar con un nombre muy hermoso, y el Café Literario. Son también lugares donde nosotros proponemos que haya distintos tipos de experiencias, esta vez sí lectores. Bueno, por ahí voy respondiendo. Sí, bueno, también en estos 5 años uno se pone a pensar en una institución X, incluso hasta con una persona misma, que hay una etapa de consolidación, ¿no es verdad? En estos 5 años, recuerdas que también te preguntaban, ¿existe la posibilidad de que la Casa de Literatura deje este lugar o que lo desaloje? ¿O no? ¿Existe la posibilidad de que la Casa de Literatura quizás como institución no esté o se diluya, ¿no? Y otra más sobre esto son los retos, ¿no? Bueno, uno va proponiendo, no sabe cuánto tiempo puede estar en un sitio, pero sí hay desafíos inmediatos que uno quiere empezar a resolver, ¿no? En ese sentido, un poco para tratar de aterrizar la pregunta, en estos 5 años, ¿cómo la Casa de Literatura como institución se ha ido consolidando y qué retos le esperan, ¿no? En adelante? Yo creo que la Casa de la Literatura tuvo muchos aciertos de gestión desde sus inicios, desde su nacimiento, porque hay un resultado muy claro, y es que la institución logró consolidar su lugar en la ciudad, en la sociedad, especialmente, me parece a mí, en la comunidad educativa, es decir, entre los profesores, los padres de familia y los estudiantes de inicial, de primaria y de secundaria. Eso fue un acierto porque ha permitido que la institución permanezca, es ya una institución necesaria, es una institución en la que distintos tipos de visitantes, distintos tipos de lectores tienen ya una práctica establecida. Entonces, eso afirma, son raíces, si se quiere, no solo son frutos, son también, es decir, no solo son resultados, son también prácticas que afirman una institución. Yo creo, pero finalmente eso es tan difícil de presuponer, pero yo creo que el momento en el que la vigencia de esta institución se cuestiona ya pasó, que ya no debemos considerar que alguien va a creer, es decir, ya es una institución que va a ya no es la institución de un gobierno, ya es una institución del Estado, ya cuando menos está en su segundo gobierno. Eso es un indicio de algo, ¿no? Entonces, creo yo que ya así es una institución cultural que ha consolidado su lugar. Sus retos, entonces, se renuevan, ¿no? Ya está la relación con la escuela establecida. Una de los retos que asumimos al comienzo de este año fue pensar en trabajar ya no solo para la comunidad escolar, ya no solo para los turistas, que es otro gran grupo que visita el edificio, principalmente como edificio, sino empezar a mirar que existen comunidades más pequeñas, más específicas de lectores. Por ejemplo, los lectores jóvenes, ¿no? El mapa literario, y creo que nuevamente la exposición de Ribeiro, muy bien se comunicaron con el lector más joven. Que existen también, por ejemplo, los mediadores de lectura, con quien también hemos trabajado, porque pienso en el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, que trabajó principalmente con docentes, pero también con mediadores de lectura, ¿no?
Entonces existen estas pequeñas, o no sé si son tan pequeñas, estos grupos, estas comunidades con necesidades, con búsquedas, con prácticas quizás específicas, y nosotros nos propusimos empezar a responder a ellas. Todavía creo que es algo en tránsito, todavía es un reto vigente seguir trabajando con distintos tipos de grupos de lectores, por ejemplo con los editores también, con los ilustradores. El próximo año tenemos un compromiso de diálogo, de propuesta con los ilustradores de libros. Es una comunidad bien diversa la que está en torno a un libro, específicamente en torno a la literatura, ¿no? Entonces se trata de poder comunicarse con todos ellos, atender de alguna manera la especificidad que cada uno de estos grupos propone, y eso implica crecer. Y entonces hemos estado creciendo, el equipo se ha diversificado. Están a mi lado Daniel, que es historiador del arte y curador. Está Cristel, que si bien su formación es en literatura, se ha especializado en educación. No está por aquí Nelson, que es un arquitecto. Entonces hemos empezado a tener un equipo variado, un equipo multidisciplinario, para poder justamente empezar a responder a necesidades que son diversas, ¿no? Pero así como hemos crecido como equipo, nos toca el gran reto de crecer en infraestructura, y nos interesa sobremanera. Ojalá se pudiera empezar a pensar que el edificio va a empezar a ser utilizado en su plenitud. Quiero decir, hay un último nivel del edificio, de este edificio en el que estamos ahora reunidos, que no está siendo utilizado. Nos gustaría creer que podemos empezar a trabajar en la recuperación, en la restauración de ese último nivel, y para ello es necesario que en la Casa de la Literatura se empiece a llevar a cabo el matrimonio entre lo público y lo privado. Entonces, el principal reto ahí está en convocar a la empresa privada a participar de nuestro crecimiento institucional. Parece que por ahí estarían algunas, identifico algunos. Bien, Milagro, muchas gracias. Era importante empezar a delinear, ¿no?, desde la gestión, tú como directora, bueno, lo que se ha estado haciendo y los retos que quedan, ¿no?, y siempre estarán ahí. Pero quiero presentarles además a más integrantes de la Casa de la Literatura. Bueno, una de las áreas que tenemos es el equipo de investigación literaria. Aquí tenemos, y hemos visto en el video, un resumen, un collage de imágenes, congresos nacionales, internacionales, exposiciones también, ¿no?, coloquios y otro tipo de presentaciones diversas que se realizan aquí. Yo quería, bueno, Diana Maya, que está aquí a mi lado, quería que nos cuente su experiencia. Bueno, empecemos desde cuándo trabajas aquí en la Casa de Literatura y cuál es tu experiencia, bueno, dentro del trabajo que se hace aquí, que lo compartas por favor con el público. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí. Significa que no solamente celebramos nosotros como trabajadores de la casa y de la literatura, sino que celebramos como lectores, ¿no? Y eso implica al factor, me parece más importante de la casa, que es el público, ¿no? Que finalmente va a consumir, a intercambiar y a reformular quizás los productos que salgan de aquí. Bueno, mi experiencia en la casa es un poquito particular. Yo trabajé hace algunos años aquí como orientadora. En ese puesto yo tuve pues una relación mucho más cercana con los visitantes, con los lectores, pero que ahora cuando volví a trabajar luego de un corto periodo fuera de esa institución, ya en oficina, en investigación propiamente dicha, esta experiencia en sala, en el contacto directo con los visitantes, me ayudó a comprender un poco las necesidades que tenía la casa, que teníamos como institución y que tenemos todos como sociedad, de tanto lectores.
Entonces, creo que un poco el principio que prima en la casa y en el equipo de investigación es la búsqueda de diálogo. Me parece que es algo de lo que ya ha hablado Milagros, la necesidad que tenemos no solo de hablar de literatura únicamente con el texto y mirando el texto, sino buscar las diferentes aristas, ¿no? Y eso se traduce en las distintas actividades que realizamos, que pensamos, como por ejemplo en los congresos, ¿no? Que ya más o menos han mencionado, digamos, por dar algún ejemplo, el congreso que se hizo sobre Mario Vargas Llosa, a propósito también de la exposición en conjunto, para pensar desde distintos modos y con distintos públicos un mismo texto y quizás extendiendo un autor, un año. Recuerdo que se hablaba mucho, ¿no?, de que esa década ha sido la década del 60, produjo varios autores, varias obras que hoy se están celebrando, ¿no? Y que es siempre importante volver a pensarlas. Bueno, también por otro lado están las... Sí. En la exposición que usted está haciendo, es decir, ha investigado la Casa de la Cultura, ¿no? ¿Qué resultados ha originado? Yo quería, voy a dar un espacio para que el público participe, si no esta primera ronda, digamos, es de presentación, pero sí va a haber oportunidad para que haya este diálogo con ustedes, ¿no? Entonces sí, yo le pediría, terminemos y ahí Diana o estemos aquí, podemos responder sus preguntas. Efectivamente, bueno, tú trabajas en el equipo de investigación, has sido curadora de la exposición sobre la ciudad de los perros, recuerdo también sobre el Caballero Carmelo, de Dramas del Omar, ¿no? Y bueno, y un poco casi como respondiendo a la pregunta del caballero, ¿no? ¿Qué tan difícil es llevar a una exposición un libro, una obra literaria, ¿no? Es tratar de sintetizar el espíritu de la ciudad de los perros en una exposición y no llenarla de distintas ediciones de libros o de fotografías, ¿no? ¿Qué tan complejo es? Sí, es muy complejo porque en realidad es parte de una elección que en cierta medida se podría interpretar o sentir como arbitraria, ¿no? Nosotros elegimos proponer cierta lectura sobre la ciudad de los perros cuando bien podía ser otra. Entonces sí, pues es bastante difícil, pero yo creo que en realidad la dificultad mayor es traducir esa lectura a un soporte totalmente distinto, ¿no? Uno lee el texto y puede sentir muchas cosas que no necesariamente van a ser formuladas cuando uno pasa a una sala y lee ese texto ya acompañado de otros objetos, de otros soportes, de otras caligrafías. Y entonces creo que por ese lado está más bien el reto, la dificultad que felizmente es soportada o es apuntalada con la participación de los diferentes profesionales que se han ido incorporando paulatinamente al equipo de trabajo de la casa, ¿no? A Nelson Mundares, a Daniel Contreras, en fin, a una serie de lectores y de gente relacionada a la sensibilidad artística, por decirlo de alguna manera, hacen que potenciemos aún más la lectura y hagamos que los textos se puedan conversar, dialogar más. Bien, Diana, gracias. Bueno, quiero presentarles a Diana Maceda, que está también aquí a mi lado, ella también es del equipo de investigación. Y ella, bueno, junto con Daniel Contreras, que es historiador del arte, como mencionó nuestra directora de Milagros, ha tenido, ¿no?, esta tarea, pues, de llevar a una exposición esta muestra del Noé delirante, ¿no? Se cumplieron 50 años de la publicación de este poemario de Arturo Corcuera, y tú has tenido la tarea, pero también la suerte de estar en la casa de Corcuera, de ver los objetos, ¿no?, de tratar de seleccionar aquello que pueda ser posible de llevar una muestra, ¿no?, junto con Daniel, ¿no? Entonces ha habido
esta combinación tanto de la literatura pero también del arte, ¿no? No solamente fijarse en el libro como papel, objeto y foto de un autor, ¿no? O contarnos la biografía de manera lineal, sino también buscar esta interpretación y este diálogo, ¿no? Cuéntanos tu experiencia en esa muestra. Buenas noches con todos, gracias por estar aquí. Como dijo Jaime, mi nombre es Diana Maceda y sí, me dediqué a la gestión y coordinación de la exposición en homenaje a Noé Delirante. Y bueno, mi formación es como literata, ¿no? Estudié literatura y fue mi primera experiencia en trasladar eso de la literatura a una sala de exposición. Entonces, claro, para mí el comienzo fue difícil compartir esta visión con Daniel, ¿no? Pero creo que poco a poco fui captando mis ideas. Bueno, lo que hicimos, fuimos a la casa del escritor y hubo un diálogo, presentar el proyecto, entrar en confianza con él. Bueno, Arturo Corcuera le agradó mucho este proyecto, estuvo muy encantado, pero también no es solo hablar con el escritor, sino con las personas que lo rodean, ¿no? Por ejemplo, su familia, porque no solo vas a su casa a hablar con él, sino también hay otras, son sus parientes, sus familiares, que de alguna manera también los afecta de una buena manera o tal vez no tanto, ¿no? Entonces también hay que tener un diálogo con ellos. Bueno, y entonces la labor a partir de ahí también fue ver qué objetos del poemario, porque los poemas de Corcuera son íntimos y están ligados mucho a lo que lo rodea, ¿no? Lo cotidiano lo convierte en poesía, ¿no? Entonces, ver estos objetos a villa, ver que algunos necesitaban algunos, no sé, reparos, había que inventariar varias cosas. Y eso que no solo nos sirve a nosotros, sino que también era una ayuda a Arturo y a su familia para que puedan tener este detalle de sujetos que además no solo eran objetos, sino ya eran piezas reales. Bien, Diana, gracias. Yo quiero presentarles ahora a Daniel Contreras, quien ha sido curador de esta exposición sobre Noé Delirante y también de la muestra que tenemos aquí ahora el homenaje a Isaac Goldenberg, que también ha sido un trabajo arduo, ¿no? Y me llama mucho la atención y dicho sea de paso también te felicito por cómo resuelves visualmente, artísticamente la disposición de objetos, ¿no? Porque uno puede tener archivos muy valiosos, por ejemplo los recortes periodísticos de Goldenberg, o puedes tener un documental ahí a la mano, pero cómo resolver esto en una muestra, ¿no? Entonces es un trabajo ahí que tú nos has ayudado a apuntalar aquí en la Casa de Literatura, ¿no? Cuéntanos por favor de esta experiencia. Gracias, Jaime. Buenas tardes, buenas noches. Feliz de estar acá con ustedes y también muy feliz de ser parte de esta experiencia en esta casa, ¿no? Y como dice Jaime, comentaba dos muestras que se han hecho acá, la primera que es Noé Delirante, la segunda que es Isaac Goldenberg, Tiempos y Raíces. Estoy muy feliz de ser parte de esta experiencia compartida porque muchas veces la curaduría es considerada, creo que es una actividad muy solitaria, ¿no? Y aquí es con mi equipo en conjunto. Yo soy un apoyo básicamente para varios equipos de la casa misma de poder impulsarlos a ellos a que puedan ofrecer propuestas, poder expresarse y sus actividades mismas a través de la revista, ¿no? En el caso de las muestras que se han nombrado Jaime, todas nacen de una inspiración. Básicamente, ya lo dijo Milagros, también lo dijo Diana, hay un interés mayor, creo yo, en hacer algo distinto, ¿no? En alejarnos de las muestras directamente
biográficas, biográficas también, poder ofrecer experiencias distintas, ¿no? Uno pinta entre lo que es investigación, curaduría, cada muestra es un reto porque son elementos, son objetos que trabajamos que muchas veces requieren de alguien que pueda ayudarlas a contar su historia, ¿no? Un curador lo que hace está vinculado siempre a la arte contemporánea, en este caso es otro vínculo, lo que hace es ofrecer, intentar dar un discurso en el espacio con los elementos que tenga la mano. Básicamente en estas muestras lo que hay en la mano son libros, son autores, son relatos que dan con la letra, con el escrito. Entonces tenemos que a veces crear situaciones, emociones, crear ambientes, crear experiencias que están dirigidas no solo a nuestros públicos, sino tratamos que sean dirigidas a un público variado de edades y generaciones, ¿no? Muchas veces estamos ante objetos que, como decía, hay que ayudarlos a contar su historia. Bueno, uno está para eso, uno está para extender estos proyectos, para poder ofrecer, como decía, ambientaciones, experiencias, sensaciones que acerquen al público, no solo al lector, hacia un escritor, hacia una obra. En el caso de Noé, por ejemplo, quisimos trabajar no solo la presencia de la Cruz Corporal como poeta y como escritor, sino básicamente en la obra, que no ella, ¿no? Y se hizo, yo creo, un trabajo muy bonito de investigación con todo el equipo de la casa para lograr esto, ¿no? Y en el caso de Goldenberg, bueno, también contábamos nuevamente con textos, recortes, y intentamos crear un recorrido, intentamos crear un diálogo entre objetos y también un diálogo entre objetos y público. Yo creo que se vienen momentos interesantes porque hay una zona mucho que la institución apuesta por la curaduría como un recurso más para poder lograr un acercamiento al público, lograr un discurso que resalta. Básicamente, como decía, la orquesta circuita a arte contemporáneo, pero aquí asume otro reto. Un reto más de equipo, de trabajo de investigación, de empezar con una interrogante y no crear las muestras certezas, no dar juicios, no dar opiniones ni crear certezas de que esto es lo que queremos decir, sino también crear preguntas, crear interrogantes, crear deseo de saber más acerca de cada autor, de cada Daniel, muchas gracias. Aprovecho para recordar que mañana, miércoles, tenemos una noche de visita guiada y precisamente Daniel Contreras va a estar recorriendo con el público la exposición de homenaje a Isaac Goldenberg junto a Gustavo Buntis, ¿no? Y entonces va a ser también un recorrido muy enriquecedor, ¿no? Va a haber un diálogo entre ustedes dos y también, bueno, la visita guiada de la exposición de revistas literarias que Diana Maya participó en la curaduría junto con Jaime Vargas Luna. Mañana también hay una visita guiada a partir de las 7. Quería ahora conversar con Cristel Bes. Cristel, bueno, fue una de las investigadoras de este hermoso proyecto del mapa literario del centro de Lima, ¿no? Que fue increíble cómo congregó a tantísima gente y cómo los sábados tantas personas iban recorriéndolo. Pero además también es parte de este equipo de educación y para no perder de vista, bueno, la Casa de Literatura pertenece al Ministerio de Educación. Todas las mañanas nos visita un público escolar de distintas edades, tanto de inicial, primaria y secundaria, y hay un reto ahí, ¿no?, de diálogo con la escuela. Entonces, allí, Cristel, bueno, veo que ha empezado hace unas semanas ya este laboratorio, por ejemplo, de revistas literarias con la escuela. Se viene también un reto, ¿no?, que tiene que ver realmente con la renovación, pero quería que tú misma nos lo cuentes. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? No. Bueno, qué gusto estar aquí. En realidad, trabajar en este espacio yo no estoy hace mucho tiempo y sin darme cuenta ya pasó un año desde que estoy acá.
y la verdad que es un privilegio, ¿no? Es un privilegio contar con un lugar público, con un lugar que convoca la pluralidad, y eso lo vemos en todos los espacios de la casa, sobre todo en el café literario, que es un lugar en donde sobre todo los jóvenes tienen un espacio de libertad, y es un lugar el cual se han apropiado. Bueno, estas son algunas impresiones que tengo respecto del área de educación. Es un área que está en plena formación. Sin embargo, desde que se abrió la Casa de la Literatura, tal como explicó Milagros, el público objetivo ha sido la comunidad escolar. Y el contacto desde un inicio ha sido intenso, porque hay días en que incluso se reciben alrededor de 300 niños y niñas que vienen pues con sus profesores, con sus maestros a conocer este espacio, a tener un acercamiento con la literatura peruana. Y claro, esto parte de una serie de inquietudes y necesidades de los docentes, ¿no? Que a veces son necesidades complejas, pero a veces son necesidades que se tratan de responder con información en términos de datos, ¿no? Entonces, de algún modo, desde la Casa de la Literatura lo que queremos es proporcionar otro acercamiento, otra aproximación a la literatura, que no sea únicamente a través de la información geográfica o a través de memorizar, digamos, algunos argumentos de las obras literarias, sino de tener una experiencia literaria, es decir, una experiencia sensible, una experiencia de autonomía también, que los niños, niñas, adolescentes puedan elaborar su propia interpretación sobre lo que leen. En realidad es un trabajo pues que ya tiene un recorrido, ¿no? Hay un equipo de orientadores y orientadoras literarias que realmente cada día continúan con su formación, son lectores y lectoras asiduos, que están reflexionando constantemente sobre su quehacer. Y entonces, a partir de esa reflexión queremos pues proporcionar otras alternativas, ¿no? Y el área de educación está muy vinculada al área de investigación, en tanto las actividades educativas que proporciona la Casa de la Literatura están en diálogo con las exposiciones que se presentan aquí. Principalmente eso. Y otro aspecto que también estamos vislumbrando y trabajando es ampliar el concepto de educación en el sentido de no solo pensar en un público objetivo escolar, sino en la comunidad en general, ¿no? Y eso justamente lo hemos visto con los talleres del laboratorio de revistas y bueno, con la experiencia que tuvimos el día de la bibliodiversidad, que se hizo un taller también de elaboración de libros cartoneros, ¿no? Y también, en cierto modo, se ve con los recorridos del mapa literario, en donde viene un público que es joven, adulto y que quiere seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo fuera del formato escolar o fuera de un formato académico, lo que sería educación no formal, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que se genera a partir de estas actividades que hacen que las exposiciones cobren otra vida, ¿no? Que sean apropiadas por los visitantes, que sean reinterpretadas y que se cree a partir de estas exposiciones. Bueno, el área de educación tiene varios proyectos y ya tiene también algunos proyectos en curso, ¿no? Uno de ellos es justamente el de las visitas guiadas
a grupos escolares, en el cual estamos implementando un sistema de reservas para que los docentes vengan con su grupo escolar teniendo un objetivo claro, sabiendo a qué exposición van a venir, sabiendo qué actividad van a desarrollar aquí. También este año, más adelante, Ronnie, mi compañero en el área de educación, y bueno, también más adelante la señora Isabel van a contar un poco mejor. Este año se empezó un programa piloto que se llama Profesores Amigos de la Casa de la Literatura, que consiste en dar seguimiento a una serie de proyectos literarios que se desarrollan en el aula durante el transcurso del año. Este ha sido el primer año, ya se está cerrando el proyecto y vamos a ver cómo se continúa el próximo año. Y también a partir de las inquietudes y necesidades que hemos identificado en los docentes, el próximo año vamos a empezar con también de algún modo un piloto que sería un curso seminario dirigido a los docentes sobre enseñanza de la literatura. También todo esto va acorde a los cambios curriculares, ¿no? Y a las necesidades en ese sentido que surgen en el ámbito educativo. Cristel, muchas gracias, es muy completa tu explicación. Yo quería comentarle al público que esta es en realidad una primera parte, porque en la segunda vamos a invitar a que suba otro grupo más de personas que trabajan y colaboren con nosotros. Y antes de ello, bueno, quería despedir a mis colegas con un aplauso. Y de manera de breve intermedio, como introducción de lo que viene, quería pasarle unos videos chiquititos sobre los programas que hacemos aquí. Así que, adelante.